Hola, ¿qué tal, niños? Hoy estamos nuevamente aquí en esta transmisión de nuestra catequesis virtual. Bueno, hoy nos toca ver el tema 27, que es el pecado nos aleja de Dios. Esperamos hayan disfrutado este fin de semana y que cada uno de ustedes ya tengan viendo esta transmisión de nuestra catequesis virtual nuevamente con muchas ganas de seguir aprendiendo, tanto como todos ustedes y también nosotros. También esperamos les sigamos ayudando a través de nuestra catequesis en casita, con sus papás, amigos y con todos los que nos rodean para ser buenos cristianos cada día. Y si estamos listos, pues comencemos. Bueno, ahora niños y papás les invitamos pues a que pues hagamos oración y sigamos pidiendo a nuestro Papito Dios y a nuestra Madre Santísima en nuestra oración. Señor Jesús, en este día recordamos tu pasión y muerte por nosotros. Te pedimos nos ayudes a reconocer el inmenso amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Tú, Señor, entregaste tu vida por nosotros, para que cada uno nos salváramos y que con tu ayuda y tu ejemplo me has enseñado que debo amar, perdonar, entregar mi vida por los demás. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor. Es paso para nuestra resurrección. Señor, ayúdame a ser como tú. Dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida. Te pedimos también nos concedas la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás y la humanidad en cualquier conflicto. Amén. Nuestro objetivo será el siguiente: que el niño comprenda que el pecado es un mal que lo aparta de Dios y de los demás. Nos conduce hacia la muerte espiritual, emocional y física. El pecado es todo aquello que yo diga, piense o haga que ofenda a la Santísima Trinidad, a la santidad de Dios. Aunque nada pueda separarnos del amor de Dios, sí el pecado tiene la capacidad de impedir que podamos relacionarnos con Dios y disfrutar de su amor. Aunque el pecado sea atractivo y nos dé placer por un tiempo, tarde o temprano nos perjudicará al nivel espiritual, familiar, hasta emocional. No importa la edad que tengas, cuánta experiencia tengas en la vida, ni cuán lejos hayas llegado en lo profesional e intelectual. El pecado siempre será un obstáculo en tu vida espiritual. Para saber lo que es el pecado, tenemos que leer la carta de Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 4. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entendiendo este texto bíblico, nos damos cuenta que el pecado es transgresión, desobediencia, separación. Cuando hablamos de transgresión de la ley, lo que estamos hablando es de un quebrantamiento de la ley, una infracción, una violación de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus mandatos. La desobediencia nos habla de que no amas a Dios, pues entonces el pecado es desobedecer a quien tú amas, en este caso a Dios. Y la separación que tiene que ver con estar apartado de Dios. Algunas de las cosas que encontramos en la ley de Dios es no matar, no robar, no cometer adulterio, no cometer fornicación, no ser afeminado, no ser borracho, no ser idólatra, la brujería, pero también la envidia y el chisme son conductas que van en contra de la ley de Dios. Esto lo podemos resumir que pecado es cualquier acción, pensamiento o sentimiento
que vaya contraria a la ley de Dios. En Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Todo está en un mismo renglón. Nosotros los humanos somos los que clasificamos el pecado, pero no tiene que ver nada con Dios. Lo que para nosotros es grande, para Dios es pequeño. Lo que para nosotros es pequeño, para Dios es pequeño. En pocas palabras, el pecado tiene un mismo nivel para Dios, lo cual nosotros no decidimos cuál es grande o cuál es pequeño. Si mataste a alguien, pecaste. Pecaste. Pero si eres envidioso, también pecaste. Si eres chismosa, pecaste. Aquí en República Dominicana dicen que hay personas que cuando se mueran le van a comprar 2 cajas, uno para ellos y otra para la lengua. Pero ese es otro tema. Si dices que no pecas, pues simplemente con decir eso estás mintiendo. En 1 de Juan capítulo 1 verso 10, que si decimos que no pecamos, pues estamos haciendo a Dios mentiroso. Por lo tanto, todos automáticamente pecamos. Pero para eso está el arrepentimiento. El libro de Juan capítulo 3 verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces hay mucha gente que se pregunta y dice que el que peca no es de Dios, según este texto bíblico. Pero si estudiamos bien el texto bíblico, nos damos cuenta que el texto bíblico está hablando en el presente. Dice que el que practica el pecado. No está hablando de alguien que pecó una vez. Está hablando de alguien que es residente en el pecado, que practica el pecado. No es lo mismo tomar una pelota de fútbol y hacer ejercicio un día a que usted sea una persona que practique fútbol constantemente. Por lo tanto, aquí no nos está diciendo que aquel que pecó no es nacido de Dios. Está hablando de aquel que se mantiene pecando, que se mantiene en esa práctica. Cristo murió por todos nosotros para hacernos libres del pecado. Así que vamos a despedirnos de cualquier cosa que quiera atarnos. Somos libres por medio de la sangre de Cristo. No te estoy diciendo que si fallaste te vas para el infierno. No, como mucha gente que rápidamente nos manda al infierno, nos dicen hijos del diablo, nos dicen mundanos. No. Te estoy diciendo que como hijo de Dios y como hija de Dios, tú fuiste llamado para ser libre. Eres una reina. Eres un príncipe de Dios, así que no puedes vivir en el pecado, porque el pecado te ensucia la ropa que ya fue lavada con la sangre de Cristo. El pecado te llena de vergüenza, aunque quizás de vez en cuando hemos cometido un pecado, pero no fuimos llamados para estar ahí. Así que hoy despídete para siempre del pecado, porque Dios nos llamó a vivir como libres, pero libres del pecado y libres de la esclavitud por medio de nuestro Salvador Jesús. Cada uno de nosotros, hermanitos, a diario cometemos pecado. ¿Y cómo podemos cometer pecado o cómo cometemos pecado todos los días? Por ejemplo, has tenido que elegir entre hacer la tarea ahorita que es virtual y que da flojera porque es por medio del celular, y también que tienen que escribir más o ver las caricaturas en la televisión, entre obedecer a tus papás cuando te hablan o seguir jugando y decirles ahorita. Hicieron cosas malas a sabiendas de que lo que estaban haciendo era malo o incorrecto. El bien y el mal están mezclados, que a veces se parecen. El mal es engañoso y confunde nuestras palabras, gestos y actitudes, manifestando el mal por el bien. Jesús contó una historia sobre el bien y el mal. Escuchemos esta hermosa parábola. Ahora vamos a leer la cita bíblica, que es el Evangelio de Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. El trigo y la hierba mala. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una semilla en un campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo
y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espinas, apareció también la cizaña. Entonces los sembradores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene la cizaña? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Dijo: No, el patrón. Pues al quitar la cizaña podrán arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. Para tener en la mano una tortilla y comerla, se sigue un proceso: preparar el terreno, sembrar la semilla, cultivarla, tomar su fruto, que es la mazorca. De ahí viene otro proceso: el maíz se cose, se muele, hacemos la masa, la tortilla y la ponemos en el comal. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús nos da una manera de comparar la presencia del reino de los cielos entre nosotros. El sembrador sembró buena semilla en su campo, pero por la noche un enemigo del dueño del campo sembró mala semilla y nació la cizaña. El campo es el mundo, el sembrador es Jesús. Él siembra en ti, en tu interior, buena semilla, pero tiene también un enemigo que siembra en ti mala semilla. La siembra en el mundo, en tu interior, y nace la cizaña, la maleza o gente mala del maligno. La cizaña no es cualquier hierba, da un fruto que es muy venenoso, que se llama pecado. La buena semilla representa el bien y te acerca a Dios y a los demás. La mala semilla representa el mal que te separa de Dios y de los demás. No olvidar que desde tu nacimiento Dios sembró buena semilla en tu interior. Después te dio los 10 mandamientos. Mandó a su Hijo Jesucristo al campo del mundo, a tu interior, para sembrar definitivamente la semilla de la palabra de Dios. Sin embargo, algo pasó en la creación buena de Dios. Hoy tengo ante mí las 2 semillas, la buena y la mala. La buena me gusta, me atrae, me ayuda a mostrarme como hijo de Dios, a tratar a los demás como mis hermanos. El sembrador, llamado Jesús, sembró en ti su palabra para que produjeras frutos buenos, como amar, servir, perdonar, ayudar, obedecer, compartir. Haciendo esto, Dios Padre te ve y dice: este es mi hijo, estoy a gusto con él. Pero el adversario o el enemigo de Dios es el demonio. Este adversario también sembró semilla mala en tu interior y nació la cizaña. Esa semilla mala produce el pecado que aparta de Dios y de los demás. Tú podrás decir que a tu edad no produces malos frutos, pero muchas veces oyes o de repente produces algo malo.
las malas influencias, el mal ejemplo, el uso excesivo de la televisión, el ambiente en que vives te tienta a producir algo malo. Si haces caso a la tentación, caes en el pecado que te aparta de Dios y de los demás. Pereza, egoísmo, desobediencia, quedarte con el cambio, te da sentimientos porque crees que tus papás quieren más a tus otros hermanos. Con más frecuencia cometemos lo que se llama pecado venial, como es berrinches, corajes, mentiras, desobediencia. Estas faltas, como no son tan graves, no te quitan completamente la amistad con Dios, pero sí la debilitan o enferman poco a poco. Te pueden orillar a cometer el pecado mortal cuando voluntariamente o conscientemente hago cosa al enemigo de Dios. Entonces cometo pecado mortal que aparta de la amistad y comunión con Dios y con los demás, como odiar, matar, robar, resentimiento, rencor, desear lo ajeno. Lo mejor es que no nos acostumbremos ni siquiera a los pecados veniales, ya que producen a dar paso a cometer pecados más graves contra Dios y contra el prójimo. Te prepararás para recibir el sacramento de la confirmación. Recibirás el Espíritu Santo que te guiará para producir frutos buenos y evitar frutos malos. ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Qué bueno. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. De vuelta. Obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Mejor escuchar al patito Juan. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito
consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Viper, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? A continuación vamos a pasar con las actividades de tu libro, que se encuentran en la página 61 y 62. Como actividad de bienvenida tendrás que realizar la siguiente. Tú tendrás que elaborar una lista de tus desobediencias o malas acciones más comunes que realizas durante el día, por lo normal en tu casa. Ahora, como actividad número 1, tendrás que poner una X a las acciones que ofenden a Dios. Te saldrán recuadros que dicen las palabras como el egoísmo, desobediencia, obediencia, drogas, ayudar y entre otras cosas. Pasamos con las tareas. En la tarea número 1 tendrás que rellenar las letras y aprenderlas. Las tendrás que rellenar con colores. Como tarea número 2 tendrás que escribir las palabras en el lugar correcto. Te aparecerán unas palabras encerradas y en los textos donde hay unas líneas vacías tendrás que acomodarlas. Ahora, como tarea número 3, tendrás que buscar en el periódico noticias en las que veas la acción del pecado en el mundo. Tendrás que pegarlas en una hoja blanca o en una cartulina. Por ejemplo, puedes buscar en el periódico una noticia que diga que asesinaron a una persona o que le robaron a una persona. Como tarea número 4, en el dibujo vamos a ver a María Magdalena, arrepentida de sus pecados. Tendrás que ayudarla a llegar a Jesús, poniendo al frente del pecado la virtud correspondiente que creas conveniente. Te saldrán las virtudes en una esquina de la hoja. Amor. Dios es nuestro Padre y nos quiere mucho. Se entristece mucho cuando le decimos no con nuestros actos, cuando somos groseros con nuestros padres, cuando le hacemos males gestos a la gente, cuando le digo a mi papá, no quiero ver la catequesis, ya no quiero hacer la tarea, ya me cansé, etcétera. ¿Cuál es la forma o la manera para luchar contra la cizaña que hay dentro de ti? Solo imagínatelo. Si tienes un terreno, ya sea de tu abuela, de tu mamá o de cualquier persona que conozcas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de ser cuidadosas y buscan una forma de poder quitar esa cizaña, ya sea de poco en poco o de una manera muy directa. Así tienes que ser tú, tienes que buscar una forma, pero primero tienes que identificar qué cizaña hay dentro de ti, cuáles son esos malos hábitos, si eres desordenado, si eres muy grosero o si le contestas a tu mamá, qué es lo que debes de hacer. Tienes que quitártelo de poco en poco, tratando de evitar eso, teniendo mucha autoridad dentro de ti, pensar y razonar cada vez que vayas a decir algo, para que no vayas a caer en tentación de decirlo y repetirlo nuevamente, o directamente cortando esas amistades que son las que te llevan a esos malos hábitos, o dejar de jugar algo para que no sigas con ese mal genio, con esas ideas que luego cuando te quitan el celular o cuando te interrumpen te vuelves furioso. Así que hay que alejar todo eso de tu vida
y dejar de pensar que todo va contra ti, sino que todo lo que te ayudan a hacer los demás es para tu bien. Así que también pida a Dios para que te ayude. ¿A qué llamamos pecado? A toda ofensa, rechazo o desobediencia a Dios. ¿Y qué hace el pecado? El pecado daña a los demás y también a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser el pecado? El pecado puede ser venial o mortal. El pecado venial son aquellos comportamientos malos que no nos apartan ni nos quitan la amistad con Dios ni con el prójimo, pero sí nos las debilitan. El pecado mortal, falta grave que nos aparta definitivamente del amor de Dios y de la amistad con Dios. Deberán de aprenderse también de memoria el yo confieso, porque eso nos ayudará a pedirle perdón a Dios por medio de nuestra oración. Así que les queda de tarea aprenderse el yo confieso. Ahora, para agradecer a Dios tenemos que hacer nuestra oración. Dios mío, te damos las gracias por habernos permitido escuchar tu palabra. Te pido nos ayudes a ponerla en práctica para no caer en el pecado y perder nuestro camino, que es el amor hacia ti, para que nuestro futuro sea próspero y bonito y no vivamos en la oscuridad. También ayuda a los demás para que no caigan en tentación, a los que no te han encontrado, a los que no están dentro de la iglesia, a los que no tienen papás buenos como los tuyos, que están metidos en el catecismo, para que seas un buen cristiano y seas un buen hijo de Dios. Así que, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya hemos llegado hasta el final de esta sesión del catecismo. Le damos gracias por haber puesto atención y haber realizado sus actividades y tareas. Y como última noticia o aviso, es que les repetimos nuevamente que asistan a las misas del domingo en los 3 horarios. Cualquier catequista te puede firmar. También le puedes entregar los libros y ya al final nos los van a entregar a nosotros. También tienes que asistir los jueves a la hora santa, cuando se entregan los libros. Y siempre recuerda llevar tu libro de asistencia o tu hoja de asistencia, porque a partir de la hoja nueva que te entregamos, ya todo va a ser válido y no tendrás que tener ninguna falta para que puedas realizar tu sacramento, tanto como padre y padrino. Gracias por su atención prestada y les deseo un bonito fin de semana. Nos vemos hasta la próxima sesión del catecismo. Hasta luego.